La conclusión de este capítulo 24, versículos del 9 al 18, dicen: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Como conclusión, este testimonial muestra en progreso lo que es este proyecto, progreso y su consumación de este proyecto, revelado en este capítulo 24, desde su primer versículo, desde su mismo inicio, y del cual pues ya existe un panorama previo acerca de aquellos procedimientos, de aquellos caracteres con los que los hombres han sido investidos para desarrollar su carácter funcionario ante Dios y ante los hombres, el caso de Moisés, de sus procedimientos ministeriales eminentemente religionarios en la era económica mosaica, eminentemente judía, como piedra angular fundamental, y que hasta esas alturas, hasta lo que es el testimonio del versículo 8, sirven como elementos que deben de ser valorados apropiadamente a la luz de lo que es el propósito absoluto final, la comparecencia del hombre como criatura ante Dios, su creador, y que eminentemente a partir del resultado y de las consecuencias en este acto de comparecencia se habrá de probar la legitimidad, la procedencia, la validez de todos aquellos procedimientos previos cuya función es la de investir a los hombres en su mejor condición para poder estar en la presencia de su Creador y Dios y sobrevivir a tal experiencia. De ahí el valor de esta segunda parte testimonial, la cual sirve precisamente para eso, para constatar hasta dónde aquellas disposiciones autoritativas son eficientes para dar cumplimiento a la voluntad agradable y perfecta de Dios entre los hombres. De tal manera que este segundo grupo y texto conclusivo del capítulo 24 nos ilustran de manera perfecta lo que es la conclusión de este proyecto como historia de vida entre los hombres de parte de Dios. Dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amén. Misión cumplida. Hasta este verso 11 el testimonio de la palabra de Dios corrobora la eficiencia y la suficiencia de aquellos mecanismos ordenados, dispuestos por Dios como investiduras humanas para experimentar el cumplimiento de este propósito absoluto, que es la reunión del hombre con su Creador y Dios. Estos versos del 9 al 11 lo testifican en esta forma: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, mediante
llamamiento mediante acto vocacional teológico como llamamiento de Dios a los hombres, vemos la respuesta de estos preparados, investidos apropiadamente, compareciendo, emprendiendo aquel acto de vida que es el de ir al encuentro con su Creador y Dios, iniciando el ascenso en el monte. Es un grupo lo suficientemente amplio como representativo de la especie humana, de sus sociedades, y las cuales mediante convocación teológica y acciones y axiología propiamente ministerial religionaria del Moisés reciben las investiduras para encaminarse en esta empresa de vida hasta que los lleve hasta la misma presencia de Dios. Es el camino teológico, es el camino confesional, es el camino cúltico, es el camino del reencuentro, de la conciliación, del establecimiento de la paz entre Dios y los hombres, de la redención de estos, de la justificación de estos, el cual se consuma en la misma presencia de Dios. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. El testimonio de este versículo como palabra de Dios revela la complacencia que Dios tiene en aquel contingente humano de carácter social, representativo de las sociedades humanas, que liderado por esta figura emblemática, la piedra angular del cristianismo, Moisés, investido ministerialmente con los elementos religionarios muy a propósito, apropiados para tal fin, pueden vivir esta realidad, la de comparecer a la presencia de su Creador y Dios, y vivir misión cumplida. Por lo tanto, es el testimonio de la palabra de Dios certificando, legitimando y acreditando que como propósito divino, el de la reconciliación con sus criaturas, el del establecimiento de sus disposiciones autoritativas, de expiación, para redención, para justificación de las sociedades humanas, estas cuentan con el estado, el carácter y la condición más idónea, apropiada, para comparecer ante su Creador y Dios y vivir como una experiencia absolutamente biológica. El testimonio va un grado más allá. Y después de que esta experiencia ha sido masiva, después de que esta experiencia ya corresponde a la experiencia del género de los hombres, ahora, en su conclusión, este testimonio apunta nuevamente a la exclusividad que en un primer momento había quedado ya debidamente establecida como predeterminación y acto soberano de Dios para con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Y una vez más, en este carácter escritural de cumplimiento progresivo, gradual,
pero absoluto en grado sumo de la voluntad agradable y perfecta de Dios entre los hombres. Este testimonio certifica y acredita la consumación de la voluntad de Dios y sus disposiciones. Son disposiciones soberanas, son disposiciones libérrimas, efectuadas por sí mismo y para sí mismo, y las cuales se cumplen indefectiblemente en su creación y en sus criaturas. Y además, para dejar perfectamente establecido este criterio principesco principal, que tiene su asiento en la misma persona de Dios, que es el criterio de elección, ejercido activamente entre los hombres en las sociedades humanas, y el cual se hace evidente aquí mediante este acto de escogimiento, de elección, en su carácter activo, que es de llamamiento hacia sí, hacia su persona, hacia la persona teológica, la persona de Dios, de el hombre, Moisés, el cual goza con esta distinción y con este acto de exclusividad entre los hombres, el de vivir en grado sumo esta experiencia de ser llamado al lado de su Creador y Dios, y primero y último constituyente de su todo propósito en la vida y para con el pueblo judío, el de favorecer la reconciliación de Dios con los hombres. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Por el carácter propositivo de este acto teológico invocativo de Moisés, se aprecia en su dimensión real lo que es su carácter funcionario entre Dios y los hombres. Su llamado para participar en una experiencia plena de exclusividad, cuya palabra bíblica teológica es santidad, dedicación y consagración a la persona de Dios. El carácter de exclusividad de esta experiencia relacional de Moisés con Dios se cataloga como santidad, dedicación y consagración biológica. Sube a mí al monte, espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y después de esta condición personal de consagración, de dedicación y santificación de Moisés a la persona de Dios, la revelación de su comisión y de su propósito como procedente de Dios, su constitución como administrador de la palabra legislativa de Dios, la legislación de Dios a su reino en esta era económica judía. Por lo tanto, se vislumbra aquí la cumplimentación de este proyecto biológico de Dios entre los hombres, que en su momento, en la correspondiente era económica, fue el judaísmo, el proyecto biológico de la encarnación del reino de Dios entre los hombres con investiduras judías. Y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Un testimonial eminentemente de un acto delegatorio doméstico en el que Moisés, plenamente consciente de los tiempos de vida que le correspondían, que le eran predeterminados, preestablecidos teológicamente, y en una claridad de su carácter funcionario,
se ocupa de hacer la entrega de las instrucciones, de las disposiciones para la militancia, a fin de que sepan conducirse apropiadamente, lidiando de la mejor manera con todos sus asuntos de carácter doméstico que surjan en tanto él se encuentra ausente, pero presente en el Señor. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bajo este panorama ya establecido con anterioridad, estos versículos con los que concluye esta revelación como palabra de Dios escrita son sencillamente abrumadores por todo su contenido, por toda su dimensión teológica más profunda, de los cuales algunos de los atisbos que podemos ver son como revelación de la palabra de Dios escrita y mediante ella, la comunicación de estos eventos, de este evento de por sí en suma glorioso, nos podemos dar cuenta de la sublimidad de esta historia, pero como experiencia de vida humana, en la cual lo que vino a ser este proyecto biológico de Dios para sus criaturas representadas en la nación de Israel, pero cumplimentadas de manera exclusiva en la persona de Moisés, que es quien finalmente sube el último peldaño, el último grado, para llegar a la misma presencia de la persona de Dios. Y ahí quedar velada su identidad. Velada por la gloria de Dios, por aquella nube en lo alto, allá en la cumbre de este monte Sinaí, por 6 días, siendo traspasado de este sistema de vida al sistema de vida de Dios. Y en medio de la cual se vive esta realidad, la realidad de la persona de Dios, de su gloria y de la consumación perfecta de sus propósitos. Es por lo tanto el testimonio escritural acerca de la cumplimentación absoluta de el todo propósito en grado sumo de Dios para sus criaturas, su reunión con ellas, efectuada en la persona misma de Moisés. Moisés, el escogido, el hombre de entre los hombres, quien mediante vocación teológica fue convocado para comparecer en la presencia de Dios. En su carácter eminentemente antropológico, llevando esta carga del género sobre sí, constituyéndose por ello como la evidencia escritural, reveladora y testimonial del día que la especie humana, en su carácter histórico y en la persona de Moisés, experimentó el cumplimiento del todo propósito de Dios, de llevarlo nuevamente hasta su presencia, de encumbrarlo, de glorificarlo, de hacerlo partícipe de sí, de la persona teológica, como toda una experiencia de vida propia del hombre y de la especie humana. Este es la exposición de la palabra de Dios como proclamación de su persona y de todo su propósito. En su carácter eminentemente histórico, bajo la era económica judía, en su piedra primera angular,
Moisés y en el cual se deriva todo el cumplimiento de estos propósitos de Dios. Pero lo mejor es el lugar que ocupa este acontecimiento histórico como testimonio, además escritural, histórico de la Biblia, en lo que es este proceso de Dios al que ha sujetado a las generaciones humanas, a las sociedades humanas, y en las cuales eminentemente esta experiencia como hecho biológico habrá de tener cabal cumplimiento. Y para ello es necesario solamente llevar a cabo los paralelismos correspondientes en este testimonio histórico, en los elementos con los que fue investido, que ya han quedado establecidos en esta exposición, con lo que es nuestra era cristológica, con lo que es la persona cristiana, sus investiduras, su ministerio, la cumplimentación de todo propósito ministerial en su persona, en su obra, y para efectos de el cristianismo como proyecto biológico de Dios entre los hombres, y para establecer que con fundamento en este testimonio escritural del Antiguo Testamento, eminentemente histórico, sirve para corroborar cómo los mecanismos de Dios garantizan absolutamente que mediante sus disposiciones y establecimientos autoritativos y mediante la subordinación y la sujeción apropiada de la militancia cristológica y por mayor eficiencia de la piedra angular del cristianismo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo y el cual se ha encargado de cumplir con todas las disposiciones establecidas por Dios en su propia persona, se asegura de investir apropiadamente a los suyos, preparándoles para el día establecido poder ver cumplido este propósito, la comparecencia en la misma presencia de Dios. Con fundamento, pues, en este testimonio como palabra escrita de Dios, el llamado a las sociedades humanas es para venir en sujeción, en fe y en obediencia a la voluntad de Dios, a su palabra escrita, a través de ella, a la persona de Jesucristo, y para ver cumplidos cabalmente todos estos propósitos que tienen que ver con nuestra preparación para poder participar debidamente de este proyecto de vida, que es un proyecto de vida de dimensiones eternas. Es necesario para vivir la experiencia de la realidad de Dios, de la comunión con Él, de la redención, de la glorificación, someterse a toda la obra cristiana, a todo procedimiento cristiano, para que cobre plena vigencia, plena procedencia, sus bondades que nos garanticen el ver este propósito divino cumplido en todos nosotros. Y para poder un día estar cara a cara con nuestro Creador y Dios. Que Dios les bendiga.